Un cordial saludo para todos. Les habla en este momento David Villán, dándoles la bienvenida a este inicio de año y a nuestros videos que hacemos de manera semanal. Vamos a empezar entonces hablando de las perspectivas del mercado accionario para la semana entre el 11 y 16, dividiendo esta sesión en cuatro partes importantes. Una, hablar del mercado accionario a nivel internacional. Dos, hacer un zoom en Estados Unidos. Tres, un zoom en Colombia. Y cuatro, un tema escogido para cada semana. Empecemos hablando entonces del comportamiento de renta variable internacional. Como vemos en este mapa, la renta variable internacional en la primera semana de este año tuvo la peor semana en muchos años, fundamentada específicamente por China, el petróleo y la aversión al riesgo. Digamos que China empezó a mover los mercados cuando reporta su PMI en 48.2 con caídas, con un retroceso importante por debajo del 50 y fundamentado en las caídas importantes que tuvo el mercado accionario. Bajo las medidas que tomó el gobierno, se suspendió la bolsa durante 2 semanas después de caídas por encima del 5%, y teniendo en cuenta que vendedores empezaron a entrar en el mercado preveyendo que hacía 6 meses se habían detenido las ventas y que bajo el 8 de enero iban a volver a reaperturarse, a levantarse la restricción de ventas. Bajo este escenario, entonces, vendedores empezaron a entrar en el mercado a generar movimientos importantes y generó entonces, como mencionábamos anteriormente, el cierre 2 veces en la semana de la bolsa. Después, también el gobierno anunció medidas para devaluar más la moneda, el yuan, y todo esto generó una serie de ruido y de aversión al riesgo en los mercados que impactaron necesariamente a todo el mundo. Vemos entonces cómo el mercado de China sigue siendo un mercado demasiado importante para los mercados bursátiles internacionales, que cualquier movimiento o decisión que tomen va a seguir siendo un movimiento que va a ser repetitivo o que va a tener impacto en las demás bolsas. El petróleo también fue uno de los causantes de este escenario negativo en la semana, en donde las tensiones entre Arabia Saudita e Irán se siguen incrementando, en donde en medio de ello se observa que posibles medidas por la OPEP para reducir su producción serían difíciles de alcanzar en medio de estos conflictos, en medio de que Irán está próximo a entrar al mercado, en medio de que también hubo ataques de Irán hacia Arabia y donde murieron varias personas a inicio de la semana, y en donde esta guerra está generando aversión al riesgo. En medio de esto, el petróleo se acercó cerca a los $33 y lo que vemos es que la presión en la cotización sigue siendo bajista y que solo una guerra entre Arabia e Irán y una guerra en una mayor escala de las anteriormente sucedidas podría darle un respiro al precio de petróleo. En principio, no vemos que esto esté sucediendo y que la cotización va a seguir siendo algo que va a mantener tendencia bajista y presionando a los mercados bursátiles. En resumen, esta semana la cotización de lunes a viernes cayó el 11%. En medio de esto, entonces, se presentó una aversión al riesgo importante, buscando entonces refugio de los inversionistas en los activos importantes con menos volatilidad, como el yen japonés, los tesoros de Estados Unidos, los bonos alemanes y el oro. Vemos como en Japón retrocedió entonces la bolsa 7%, en China cerca del 10.82%, en Europa 5.7%, el FTSE, el IBEX 7.6%, el DAX 8.3%, en Estados Unidos el estándar 6.8%, el Dow 7.14%, en Colombia 4.8%, en Brasil 6.3% y en Chile 3.29%. Vamos a nuestra segunda sesión a hacer un zoom en Estados Unidos. Miremos entonces, en principio, cómo fue el comportamiento de los sectores. Vemos cómo el consumo retrocedió el 4.8%, la energía el 5.8%, el financiero 6.8%, la salud el 4%, industrial el 5%, materiales 6.7%, tecnología el 5.6% y utilities en menor proporción el 0.35%. En medio de este retroceso, entonces, vemos esta gráfica en la parte inferior derecha, como en diferentes momentos el índice de Shanghái que vemos en color rojo, relacionado con el Standard & Poor's en color azul,
Vemos como movimientos importantes bajistas que ha tenido el índice de Shanghái han generado movimientos bajistas importantes en el Standard & Poor's. En resumen, vemos tres crash, tres momentos importantes en donde estábamos esperando esta situación cuando viene el índice de Shanghái a retroceder y donde el Standard & Poor's necesariamente sigue el mismo movimiento. Para resumir la semana en cuanto a datos económicos en Estados Unidos, se presentó un dato negativo con el PMI manufacturero en 48.2 y datos relativamente positivos después de este dato. Primero, inventarios de petróleo que se redujeron 5.1 millones de barriles, a pesar de que la parte negativa estuvo porque los inventarios de gasolina tuvieron uno de los mayores incrementos en sus datos semanales. Y al final de la semana tuvimos el dato de empleo que estuvo bastante fuerte por encima de la estimación de 203.000, se generaron 292.000 empleos y una tasa de desempleo que se mantuvo, que estuvo sobre la expectativa en el 5%, siendo estos datos positivos para la economía en Estados Unidos. Vemos entonces que los principales sucesos corporativos, en resumen, están por los que planteamos en esta situación, en esta presentación. Yahoo está trabajando en un plan para reducir su plantilla en al menos 10%, con despidos aproximados de 1.000 personas o más de 1.000 personas, acción que retrocedió el 7.9% en la semana. Macy's también reducirá gastos de administración y ventas por 400.000 millones al año, con reducción de costos, reducción en tiendas y despidos. La acción subió en la semana 2.6%. Apple podría reducir significativamente su producción de iPhone 6S y 6S Plus en cerca de un 30% de la producción, una acción que bajó en la semana 7.9%. En aerolíneas, Fair, Delta y American, donde Delta bajó el 8% y American Airlines el 4.7%, han incrementado precios en sus vuelos. Twitter trabaja en la construcción de 10.000 caracteres por encima de su estándar de 100 caracteres que hoy en día maneja para su plataforma, y una acción que en la semana bajó el 13.7%. Sony anunció que ha vendido más de 35.9 millones de unidades en su PlayStation 4, siendo dominante por encima de Microsoft y Nintendo, y que durante las vacaciones vendió cerca de 5.7 millones de unidades. Esta bajó el 6.5%. Facebook dará a conocer su realidad virtual auricular este miércoles antes de mercado, y sin conocerse aún el costo, la acción de la semana bajó el 0.6%. Y finalmente Volkswagen encabezó las principales noticias corporativas con que el Departamento de Justicia ha presentado una demanda civil contra el fabricante por presuntamente violar la ley de aire puro en casi 600.000 vehículos. Esta semana bajó el 11.2%. Miramos una balanza de renta variable en Estados Unidos y vemos que esta balanza está en principio más inclinada para la parte negativa que la parte positiva. Digamos que la parte positiva la encabezan los datos fundamentales como que la economía local ha mostrado señales de crecimiento, un dólar que viene siendo fuerte frente a las principales monedas y un mercado bursátil que tiene unos niveles importantes de liquidez en gran parte de las acciones. Por el lado negativo, vemos factores importantes como China, por su desestabilización económica y con peligro de que siga devaluando su moneda, los precios bajos de petróleo por la parte negativa, la subida de tasas de la Fed, que normalmente es una señal positiva, pero que después de un ciclo amplio que sucedió después de la crisis y a hoy que ha pasado un tiempo bastante importante, pues no se ve del todo tan positivo esta señal para el mercado bursátil. También, por otro lado, hay acciones que se están negociando a múltiplos bastante altos, con un price to earnings 17.3 versus 14.2, que es la media de 10 años, o sea, un 18% por encima, y un price to book value que está 14% por encima también. Así que se ven acciones bastante sobrevaloradas, lo cual podría ser una señal de también retrocesos. Se observa también déficit en la financiación corporativa, la cual está en terreno negativo, en donde el flujo de caja de las empresas es menor al plan de inversiones y dividendos que pagan las mismas. Esto en promedio. Y los márgenes de rentabilidad en las empresas han venido decepcionando, mientras que
estos han sido catalizadores de anteriores subidas, ahorita siendo márgenes de rentabilidad para las empresas negativos en su promedio, son señales bajistas para la renta variable en Estados Unidos. Vemos entonces que en el gráfico técnico una semana con una vela demasiado importante, como mencionábamos, ha sido la peor semana en la bolsa de Estados Unidos, con un retroceso bastante importante y donde el cierre en 1922 nos da una idea de que puede haber un rebote alcista hacia los 1950. Sin embargo, hay que estar muy atento porque vienen los resultados de la temporada de resultados y en general se espera que suceda la tercera semana, o más bien el tercer trimestre consecutivo de reportes negativos. En total, se esperan disminuciones para las empresas que cotizan al Standard & Poor's del 5.3%. Así que esta temporada de resultados será uno de los fundamentales que empezará a ocupar el ojo de los inversionistas. Datos económicos para este miércoles: esperan inventarios de petróleo, para el jueves peticiones de desempleo y el viernes estará focalizada la semana en términos de datos económicos como los índices de los precios al productor, la producción industrial, el sentimiento de la Universidad de Michigan y las plataformas en uso de Baker Hughes. Finalmente, para Estados Unidos, el calendario corporativo tiene reporte de resultados con CSX Corporation el lunes, Dragonware el martes, Saratoga el martes también reporta resultados y finaliza el jueves con BlackRock y Regions Financial que tienen reporte de resultados. Vamos entonces ahora a la tercera sección con renta variable en Colombia. Digamos que la renta variable en Colombia tuvo un retroceso del 4.8%, en donde la parte negativa estuvo encabezada por Suda con 9.9%, Ecopetrol, Avianca, Aval, Éxito, Semargos, Corficolombiana y Bancolombia. La parte positiva solo estuvo encabezada por Celsia y la Bolsa de Valores, siendo Celsia un incremento importante del 6.07%. A nivel de datos económicos, vimos que la semana tuvo los siguientes datos, los primeros negativos. Inflación en diciembre se ubicó en 0.62%, cerca de la estimación, pero en una inflación que se ubicó en el 6.77% y que se espera que en el primer trimestre de 2016 llegue al 7%. El índice de precios al productor también subió 1.53%, en este caso básicamente por incremento en los costos de la industria. Mientras que el PIB, que fue un dato de ya hace unos días anteriores, para tener contexto, creció el 3.2%, superando los pronósticos que se ubicaban en el 3%. Se espera en el 2.8%. Se espera ahora que para el 2016 el PIB reporte un 3% en la economía local de Colombia. Los principales sucesos corporativos en la semana estuvieron relacionados con Bancolombia, que adquirió un 20% adicional del grupo agromercantil Holding y pasó a tener un control accionario del 60%. Sin embargo, esta acción cayó el 5.15% en la semana. Y Sagen, como noticia de la semana que ampliaremos más adelante, confirmó que dos empresas estarán participando en la puja por la venta de esta compañía, las cuales son Brookfield Asset Management y la chilena Colbún. Esta acción tuvo un movimiento importante, un movimiento muy volátil en la semana y terminó cerrando el 0.59% como rentabilidad en la semana. Aval reveló que ha aumentado su endeudamiento financiero dada la adquisición de unos créditos por su propia filial por 92.000 millones. También afirmó que la duración de los préstamos son de aproximadamente 2 años. También Aval recibió un recorte por parte de JP Morgan. JP Morgan baja la recomendación en un 37% para el ADR, el cual lo ubica entonces en $6 para el ADR. En resumen, esta acción bajó en la semana el 6.88%. Grupo Éxito informó que recibió el desembolso por valor de 400.000 millones en el tramo rotativo del contrato de crédito en pesos que había sido desembolsado en julio y en la semana tuvo una disminución del 6.67%. Pacific Rubiales anunció que Camilo Valencia asumirá la presidencia para Pacific Exploration Colombia. Hacemos un resaltamos que Pacific Rubiales se encuentra en una situación bastante difícil, ha recibido 61 días adicionales por parte de sus prestamistas para poder modificar dos covenants
un covenant que se refiere al patrimonio y otro covenant que se refiere a su relación deuda-EBITDA, los cuales deben ser modificados para que pueda también tener un respiro la empresa. En este caso, el día 14 de esta semana va a ser un día clave, porque también para poder modificar estos covenants, también la empresa debe hacer unas modificaciones y unos ajustes a sus prestamistas, que en principio hacen alusión a que debe mantener una caja límite. En este caso, lo que vemos es una probabilidad de default alta para Pacific, en donde su flujo de caja versus sus pagos que tienen que hacer en el 2016, que a pesar de no ser altos, sí se incrementan con su pago de los cupones del interés de su deuda, pues nos llevan a pensar que en este año la caja estará demasiado presionada y que posiblemente no tendrá para poder cubrir su plan de inversiones. La balanza de renta variable en Colombia nos muestra una inclinación también más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Digamos que por el lado positivo tenemos que hay acciones que están negociando en múltiplos por debajo de su media debido a los precios bajos que tienen una gran mayoría del mercado del Colcap. También que en este momento con tasa de cambio alta, pues cerca de los 3.300, 3.250, pues cada vez el volumen de compra de los participantes extranjeros se ha venido incrementando. Por la parte negativa tenemos a China, que genera desestabilización en todos los mercados bursátiles. Los precios bajos de petróleo son un driver importante para nuestro mercado, sabiendo que somos un país que ha venido siendo dependiente de este commodity y de sus precios. La subida de tasas de la Fed esperada para junio de 2016, con datos de Estados Unidos que vienen siendo positivos, generan un driver negativo para nuestra renta variable local. El fenómeno del niño, que tiene una expectativa de que llegue hasta el segundo trimestre de este año, y la alta devaluación del dólar y la alta inflación son drivers que también presionan nuestra renta variable Colombia a nivel negativo. Vemos entonces cómo a nivel técnico el Colcap cierra en 1098 con una vela que devuelve las dos velas que venían siendo relativamente alcistas. Casi que veníamos entrando en un canal alcista a un sector de compra cuando superáramos los 1178 puntos. Sin embargo, ahora con este cierre en 1098 puntos, vemos la continuidad del canal, vemos una presión bajista para nuestro mercado y pensamos que el objetivo semanal puede estar en los 1070 puntos. A nivel económico, y el miércoles tendremos reporte de datos de índice de confianza del consumidor y venta de vehículos, como datos que de la economía le pueden dar un driver también a nuestro mercado local. A nivel de datos Colombia, tenemos entonces el martes pago de dividendos de Semargos y de preferencial Semargos, 44.5 y 57.7 para estas dos acciones. Pago de dividendos de El Éxito, 145.2 y pago de dividendos de Minero de 30 pesos por acción. El jueves tendremos pago de dividendos de Esencia, 30 pesos por acción, y de Grupo Argos de 67 pesos por acción. Y finalmente el viernes tenemos pago de dividendos de Corfi Colombiana, 55 pesos por acción en la parte en efectivo, y pago de dividendos de Nutresa de 38.5%, 38.5 pesos. Finalizamos entonces con nuestra cuarta sesión y el tema es Isagen, la venta de Isagen. Hemos presentado esta línea de tiempo con el proceso de venta y precisamente estamos ubicados en este sector del 13 de enero. Ya pasaron todas las condiciones anteriormente en fechas y ya se confirmó que dos empresas estarán participando en la puja por la acción, por el 57.6% de la participación del gobierno, que son Brookfield y Colbún. Para este 13 de enero entonces, el miércoles, se espera que haya el inicio de la subasta. Este inicio esperamos que tengamos resultados sobre las 9 de la mañana, en donde se compondrá por una fase inicial, en donde los inversionistas precalificados harán su oferta económica y en una fase final los dos inversionistas que están participando tendrán una oportunidad para presentar una nueva oferta. En este caso, si hay empate, se realizarán rondas de desempate y finalmente se selecciona el inversionista más aceptable. Así que sobre las 9 de la mañana esperamos que con un precio fijado como base de 4.130 pesos, pensamos que
de darse la puja, estaríamos hablando de un precio cercano a los 4.180 a 200 pesos. Después, ¿qué viene en el camino? Decimos que después viene la fecha de enero 27 como la fecha definida para la cual se llama fecha de cierre. En este caso, quien haya sido adjudicatario de la compra del 57.6% de participación del gobierno, deberá entonces enviar una comunicación al comité técnico para dar cumplimiento a los pagos en pesos y en dólares hasta las 12 del día. Puede ser en pesos y o en dólares. Esto dependerá, consideramos, de la estimación financiera que haga la empresa y de que sea más viable para la misma, si pagar en pesos o pagar en dólares. Nuestra estimación es que este pago sería en dólares. Tenemos entonces que si se hace en dólares para determinar el monto a ser pagado, se tomará como tasa de cambio la PRM de la fecha de cierre de este día. La reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas también se citará y también se nombrarán los miembros de junta directiva. Todo esto sucederá dentro de la fecha de cierre. Hay que tener en cuenta que vendrían en el camino dos ofertas públicas de adquisición. Esas ofertas públicas de adquisición buscarán que la empresa que haya comprado a Isagen anuncie una oferta pública para recoger a los inversionistas minoritarios al precio de venta como mínimo del cual fue el resultado de la subasta, que como precio de referencia inicialmente es el 4.130 pesos. Durante estas dos fechas, la primera 2 meses y la segunda 4 meses, se harán dos ofertas públicas de adquisición para recoger entonces a los inversionistas minoritarios. Resumimos entonces en el tema de Isagen que durante la semana se presentaron datos y cifras que han generado oposición, obviamente después de que el gobierno ha venido cumpliendo sus cifras, sus fechas y sus calendarios, y donde este miércoles es la fecha clave de cierre, lo que se espera es que siga habiendo oposición. De aquí al martes, esperamos un martes con bastante movimiento, con bastante volatilidad, que podría en principio, desde nuestro punto de vista técnico, hacer que la acción estuviera buscando 3 niveles de aquí a el miércoles, y son el 3.800 que marcamos acá en esta parte, segundo el 4.000 y tercero el 4.130. Si nos remontamos a cerca de abril y mayo, cuando estábamos en el anterior proceso de venta y cuando el precio cuando su precio era de 3.400, vimos cómo la acción para esta época efectivamente llegó al precio definido de venta, es decir, al 3.400. Si esto se repitiera, deberíamos ver la acción llegando a niveles entre los 4.000 y 4.130. También sabemos que para esta fecha, sobre mayo, días antes, recién un día antes de que se concretara la subasta, se cayó la misma y fue detenido el proceso, viendo entonces que el retroceso llevó a niveles cercanos a los 2.700 pesos, niveles que volvió a probar en este sector y que viene en 3 semanas consecutivas de alza, siendo la anterior semana una semana de indecisión, llegando cerca de los 3.750 y devolviéndose a cerca de los 3.400 y con un cierre muy cercano al que había sido el cierre de la semana anterior. Esperamos entonces que la continuidad de este canal alcista nos lleve a buscar 3.800 y 4.000 y que de entrada a un segundo canal alcista nos lleve cerca al 4.130. Durante la semana se habló de que 10 tutelas interpuestas por jueces penales, de estas, solo 2 de ellas fueron admitidas para poder estar dentro del cierre o dentro de lo que podría frenar el proceso de Isagen. Sin embargo, una de ellas se negó en la semana por improcedente, siendo una acción que reclamaba la protección de los derechos de acceso a la administración de la justicia. Después entonces ahora de estas 3 demandas y de las 4 que quedan pendientes de antes, pues es lo que nos queda en términos de oposición que podría empezar a causar ruido el día martes. Esperamos entonces volatilidad y nuestra estimación es que pensando de que el proceso de venta tenga un proceso efectivo, podamos ver entonces los niveles anteriormente mencionados.
Con eso entonces terminamos nuestro comité de la semana. Agradecemos su atención. Esperamos entonces que tengan un feliz inicio de semana. Recuerden que pueden contactarnos a nuestros correos y nuestros teléfonos que ponemos en esta presentación. Estaremos muy gustosos de escuchar sus comentarios y todo lo que tengan por comentarnos acerca de estas presentaciones. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.